en Cristo viene, nuestra esperanza al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Hola, hola, mis apreciados hermanos, el Padre Celestial les bendiga. Hoy quiero compartir con ustedes una pequeña meditación que tiene como título Sembremos que mañana segaremos. Esta meditación surgió de la vez pasada que estuvimos reunidos con unos hermanos y empezamos a meditar en lo que era sembrar una semilla, ¿sí? Cuáles eran los resultados, dependiendo obviamente del terreno y de las situaciones que sucedía en donde caía la semilla. Hubo un hermano que le puso la tarea a los demás hermanos de sembrar una semilla, ¿sí? Una semilla de maíz. Y un año después él vino y preguntó qué había pasado con esa semilla. Hubieron varios testimonios, algunos dicen que la sembraron, pero la gallina se la comió, otros dijeron que la sembraron, pero la vaca las pisoteó, sin embargo ahí va surgiendo. Otro también dice que ya sacó fruto y ya pudo disfrutar de él. Hubo otro también otro hermano que en ese mismo día nos presentó el fruto también de esa semilla. Bueno, y así surgieron varias situaciones, otros que aún no habían encontrado el terreno, pero empezaron a surgir a mi mente varias citas bíblicas respecto al tema de la semilla, ¿sí? Y eso llegó y eso empezó a generar en mí una inquietud, ¿sí? Y fue la inquietud de poder compartir con ustedes este tema de lo que significa sembrar una semilla, ¿sí? En este caso lo vamos a mirar en el ámbito espiritual. ¿Qué representa esa semilla? Vamos a mirar en Lucas capítulo 8, versículo 11, ¿qué nos dice el Salvador? ¿Qué representa la semilla? Esta pues es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Aquí nos estaban hablando de la parábola del sembrador. Cuando los hermanos empezaron a contar sus testimonios, nosotros nos transportábamos enseguida a lo que era la experiencia de este sembrador, ¿sí? De la parábola del sembrador, porque vimos que muchas de estas situaciones se vieron. Y acá nos dice la palabra de Dios de que esa semilla que se siembra es la palabra de Dios, ¿ya? Por eso es importante, hermanos, que en estas lecciones que el Salvador nos ha dado de la naturaleza podamos sacar provecho, ¿sí? Cada vez, por lo menos los que están relacionados con el campo directamente, cada vez que siembren una semilla, que ellos puedan, que podamos ver, ¿sí? Porque en algún momento vamos a tener esa experiencia, ¿ya? Que podamos ver la manera en la que el Padre Celestial trabaja, ¿ya? Porque según la parábola del sembrador, la semilla es la palabra de Dios y los terrenos, los diferentes terrenos nos representan a nosotros. ¿Qué terrenos somos nosotros? Sin embargo, no me quiero enfocar en esto, sino que me quiero enfocar es en lo que dice el título, ¿sí? Sembremos que mañana segaremos. Y bueno, vamos a ir avanzando. En Marcos capítulo 4, versículo 26 y 29, vamos a ver qué nos dice. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa la semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga y después el grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Algo interesante, hermanos, y es que acá nos están hablando de lo que es el desarrollo de la semilla. Dice que cuando el sembrador echa la semilla en la tierra, dice que él se acuesta, se levanta, pero no tiene ni idea cómo es el crecimiento de esta planta, ¿sí? Sencillamente por fe la arroja en la tierra y espera las bendiciones del cielo, lo que es la lluvia y el sol,
para hacer brotar la semilla y que finalmente dé fruto, ¿sí? De hecho, yo creo que en la experiencia de muchos sembradores se pueden dar cuenta de que ni siquiera el crecimiento depende de ellos, ¿sí? Ellos sencillamente echan la semilla en la tierra, ¿sí? Hacen el procedimiento obviamente de arar el terreno, de prepararlo, pero finalmente echan la semilla a la espera de que los tiempos sean favorables para que esa semilla finalmente pueda dar una buena cosecha, ¿sí? ¿Y por qué quiero traer a colación esto? Porque lo mismo sucede cuando nosotros vamos a dar el Evangelio, ¿sí? Anteriormente a mí me sucedía de que cuando yo compartía el Evangelio con una persona y esa persona se cerraba, yo me entristecía, ¿sí? Y pensaba de que no había hecho no lo había hecho de la manera correcta, de que quizás me faltó darle más citas, de que quizás me faltó ser más elocuente, más entendida. Bueno, se me vienen una cantidad de cosas y me ponía triste, ¿sí? Pero finalmente he venido entendiendo de que esto no es una obra que me pertenece a mí, ¿sí? Acá dice que el sembrador sencillamente siembra la semilla y espera a que ella crezca, ¿sí? A que ella reciba las bendiciones del cielo y también los nutrientes de la tierra y que dé fruto. O sea, no tiene más. Obviamente sabemos que el sembrador se debe esforzar por limpiar la semilla, por estar pendiente de ella, ¿sí? Pero finalmente los resultados dependen de Dios, ¿sí? Y lo mismo pasa con el Evangelio. A veces nosotros pensamos de que porque la persona a la que nosotros le dimos el mensaje no lo recibió, entonces es culpa de nosotros. Y nos desanimamos y hasta quizás desistimos de seguir compartiendo. Pero ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que nosotros sigamos perseverando. A nosotros no nos compete convencer a la persona, porque el que convence es el Espíritu del Creador, ¿sí? Que representa el agua. Ese es el agua que rocía esa semilla que nosotros hemos dado, ¿sí? Pero sencillamente Dios nos ha mandado ¿a qué? A que vayamos y sembremos, ¿ya? Miremos ahora qué nos dice Eclesiastés capítulo 11, versículo 1 y 6. Dice la palabra del Creador: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Y el 6 nos dice: por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, si lo uno o lo otro es igualmente bueno. Aquí la amonestación que nos da el sabio Salomón es que no dejemos de sembrar, ¿sí? Dice, porque no sabe si esto es bueno o lo otro, ¿sí? Hay veces que nosotros mismos nos encargamos de examinar el terreno y no nos atrevemos a sembrar la semilla porque pensamos que es un terreno perdido, por decir así, ¿sí? Porque nosotros miramos es según las apariencias, pero recordemos que el corazón solamente lo conoce Dios. Entonces, Dios nos ha mandado a nosotros es a que sembremos, ¿sí? En todo tiempo, dice, echa tu pan sobre las aguas, ¿sí? Que después de muchos días lo hallarás. Miremos algo interesante y a mí me llama mucho la atención, y es que los hermanos de Cristo, de Jesús aquí en la tierra, decía que ellos dudaban de que Jesús fuera el Mesías. Y dice la sierva del Eterno que a él le entristecía eso, de que su familia no pudiera entender la misión que él había venido a hacer, ¿ya? Pero finalmente sabemos que después de que él murió y resucitó, sus hermanos entraron. Y a mí me llama la atención eso porque así puede pasar con nosotros. Nosotros pensamos que quizás porque los resultados no se ven inmediatos, entonces abandonamos la carrera o el llamado que el Creador nos ha hecho de compartir la palabra de Dios, ¿sí? Y no solamente con las personas del exterior, sino aún con nuestra propia familia, que a veces quizás son los más duros de corazón, ¿ya? Pero la palabra de Dios dice, sigue echando el pan sobre las aguas, ¿sí? Que quizás después de muchos días lo hallará. Sorpresa tendremos en el reino de los cielos. Muchas personas se nos acercarán y nos dirán, gracias a usted, yo estoy hoy acá, ¿sí? No dejemos de orar por esas personas, porque eso también es necesario. ¿Qué nos dice? Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Dice la palabra del Creador: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Así como el que trabaja en el campo, si le da pereza y quiere sembrar poquito, no puede esperar mucho, ¿sí? Porque si bien sabemos que las semillas se multiplican, ¿sí? Nosotros sembramos
una semilla y ella se multiplica. Y en el Evangelio, ¿cómo sucede esto? ¿Por qué? Porque quizás, un ejemplo, si alguien vino hasta donde mí y me sembró la semilla del Evangelio y yo creí, entonces yo voy y lo comparto con otras personas y de esa manera se va multiplicando. Sin embargo, de la manera en que nosotros vayamos sembrando, de esa manera también vamos a recibir o a cegar, ¿sí? Los resultados dependen de la manera en que nosotros sembremos, sobre todo porque así como ocurre en nuestra vida cotidiana, ocurre también con la vida espiritual, ¿ya? Hoy en día el terreno es mucho más difícil de que la semilla dé fruto, de que la semilla germine o prospere, ¿sí? Sea próspera. ¿Por qué? Porque por causa del pecado, por causa de la maldad, aún la tierra se ha enfermado, ¿sí? Y de hecho, una cosecha grande es muy difícil que salga sana si no se le echan ciertos pesticidas o abonos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya hay más plaga, porque la tierra ya está más contaminada. Bueno, hay varios factores por los cuales ya la semilla no prospera, pero si nosotros nos limitamos a pensar en eso, entonces vamos a decir que no, pues entonces no sembremos, pero aquí dice la palabra, el que no trabaje, que no coma. Y si los campesinos pensaran de que como la tierra ya no está prosperando, entonces mejor no sembremos, entonces no habría comida para nadie y todos nos moriríamos de hambre, ¿sí? Lo mismo ocurre con el Evangelio. A causa del pecado, hoy en día los terrenos están más endurecidos, ¿sí? Son más difíciles de que esa semilla penetre en el corazón del ser humano. Sin embargo, no por eso nos tenemos que limitar a decir, no, ya no vamos a predicar, no, sino que nuestros esfuerzos finalmente tendrán fruto, ¿ya? Pero depende de la manera en que nosotros lo hagamos, ¿ya? De la perseverancia y la constancia que nosotros llevemos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, nos dice, que prediques la palabra. Este es el llamado que le hacía Pablo a Timoteo y es el llamado que nos hace Cristo hoy en día a nosotros. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Algo muy interesante es que acá nos llama a que prediquemos, a que exhortemos, a que redarguyamos, pero ¿con qué? Con toda paciencia y doctrina. Paciencia y doctrina. Que no sean nuestras propias palabras, sino que lo que hablemos sea fundado en un escrito está, ¿sí? Pero que también seamos pacientes, ¿sí? Porque quizás muchos de nosotros hemos recibido el Evangelio de una manera muy rápida, ¿sí? Pero no todos son así. Y a veces nosotros pensamos que porque nosotros recibimos el Evangelio de esa manera, entonces los demás tienen que recibirlo de esa misma manera y no es así, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a analizar, mucha paciencia nos tuvo el Salvador antes de que nosotros aceptáramos el Evangelio, ¿sí? Muchos de nosotros vivimos en el mundo y venimos del mundo, ¿sí? Y durante todo ese tiempo que estuvimos en el mundo, Cristo fue paciente con nosotros y nosotros a veces nos falta paciencia con las demás personas. Surge otra pregunta y es que hay algunas personas que quizás dicen o decimos, porque a mí también me pasaba, y era, pero yo ¿qué predico? Sí, yo entiendo la palabra, pero yo no sé cómo explicarla, ¿sí? No tengo el don de la elocuencia. Pero hay algo muy bonito y es que la palabra de Dios dice que al final el Evangelio será predicado por testimonio. Y esto, vamos a mirar dos ejemplos en la Biblia de dos personajes que lo hicieron de una manera muy sencilla. Y de esa manera tan sencilla que ellos lo hicieron, dice que trajeron seguidores hacia Cristo, ¿ya? El primer ejemplo lo encontramos en Juan capítulo 4, versículo 28 al 30 y 39. Entonces la mujer, hablando de la mujer samaritana, dice que esta mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y el 39 nos dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Yo cuando leo esto, yo digo, esta mujer no falla con doctrina, sino que ¿cuál fue la manera en la que ella trajo a estos hombres hasta Cristo? Por su testimonio. Ella primero le creyó a Jesús
Y cuando ella le creyó a Jesús y se convenció de que verdaderamente Él era el Mesías, ella se fue convencida a contarle a sus compañeros de que había encontrado al Mesías, ¿sí? Y dice que ellos, ¿qué hicieron? Ellos fueron de una vez a indagar si era cierto. Dice el 40. Entonces vinieron los samaritanos y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Esa semilla creció. La samaritana llevó la semilla hasta donde eso, pero dice que cuando ellos fueron hasta donde Jesús, muchos más creyeron en él, ¿sí? Ahí se ve la multiplicación de esta semilla. Ahora miremos otro ejemplo que también me llama mucho la atención y este lo encontramos en Marcos capítulo 5, versículo 18 al 20. Y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Algo que me llama la atención aquí es que dice que él deseaba caminar con el Salvador, así como lo hacían sus discípulos. Pero que dice que Jesús no se lo permitió, ¿sí? No porque él no lo quisiera, sino porque él tenía otro ramo en la obra, ¿sí? O sea, él se le había encargado otra obra diferente. ¿Y por qué quiero recalcar eso? Porque muchas veces nosotros pensamos de que nuestra misión está así como la de otro hermano, ¿sí? Que si es que la de un hermano está de misionero, o que un hermano está de pastor, o que un hermano está de maestro, entonces yo quiero tomar esa misma posición que él, pero no. Nosotros debemos preguntarle al Padre Celestial, ¿dónde quiere que le sirvamos? ¿De qué manera quiere que le sirvamos? ¿Dónde estamos nosotros mejor preparados para servirle a él? ¿Sí? No escoger nuestros propios caminos o nuestro propio parecer, sino preguntarle a Dios, ¿dónde le puedo servir yo de una mejor manera? ¿Sí? En este caso, Cristo sabía de que quizás a él no lo iban a recibir allá, pero entonces a través del testimonio de este hombre, muchos iban a llegar hasta donde él, ¿sí? Y dice que él cumplió con esa obra que le encomendó. ¿Para dónde lo mandó? Para donde la familia y para donde los suyos. No lo mandó para tierras extranjeras, sino para los que estaban a su alrededor, ¿sí? Y vuelve y se repite la historia, ¿sí? De que él contó que cuán grandes cosas Cristo había hecho con él. No fue con doctrina, fue con su testimonio, y esto fue suficiente para que muchas personas también creyeran, ¿sí? Porque a nosotros no nos sirve de nada la letra cuando no va acompañada del Espíritu. Dice la palabra del Creador, la letra mata, pero el Espíritu vivifica, ¿sí? ¿Y cuál es el Espíritu? El Espíritu de Cristo morando en nosotros. Porque si nosotros hablamos, pero no vivimos lo que estamos hablando, no tiene ningún valor, ni siquiera para Dios, ni siquiera para los hombres, ¿ya? Ahora miremos otro ejemplo, y este lo encontramos en Proverbios 20, capítulo 22, versículo 6, nos dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Por qué quise también compartir este versículo? Porque este es un versículo que debe motivar a las madres, ¿ya? Obviamente las que son madres, amas de casa, muchas veces no se pueden involucrar en la obra porque están a cargo de su hogar. Y allí tienen una pequeña grey que no deben descuidar. Dice la sierva del Eterno que Dios no las ha mandado a que ellas vayan y hagan obra misionera por fuera mientras su casa se está perdiendo. Su obra debe empezar por su casa. Pero hay veces que es difícil, yo no tengo hijos, pero sí tengo la mayoría de mis amigas, tengo una sobrina también, pero la mayoría de mis amistades tienen hijos, y me doy cuenta lo difícil que es esta labor con los niños, ¿sí? Porque a pesar de que la mente de los niños es tierna, ¿sí? Apenas se está empezando a educar, también hay que entender de que la naturaleza caída del ser humano ya viene con esa inclinación al pecado. Entonces los niños siempre se van a inclinar, o sea, ellos hay que irlos orientando, porque ellos siempre se van a inclinar, ¿por qué? Por lo malo, ¿ya? Y a ellos hay que irlos guiando, y a veces esta tarea es agotadora, ¿sí? Agotadora porque
porque los niños hacen lo que ellos quieren, ¿sí? Hay que saberlos instruir, porque si son muy duros con ellos, es malo, pero si también son muy livianos, es malo. Hay que manejar un equilibrio. Pero finalmente, ¿qué dice la palabra? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hemos visto cómo quizás muchos niños han sido educados en el Evangelio y después de ciertas edades se apartan, ¿sí? Esto se lo digo por testimonio propio, ¿sí? Porque nosotras, junto con mi hermana mayor, fuimos educadas en el adventismo desde muy pequeñas hasta, póngale, 7, 8 años, ¿sí? Que mi padre se retiró de la iglesia y cada una tomó su camino. Pero finalmente, después de un tiempo, ya después de aproximadamente 10 años, nos acordamos de lo que había quedado sembrado acá. De hecho, a pesar de que la manera en la que nosotros volvimos a retornar al Creador fueron diferentes, pero gloria a Dios que hoy en día las dos hemos vuelto. ¿Por qué diferentes? Porque en el caso mío, yo era un poco más receptiva, ¿sí? En el caso de mi hermana, ella era un poco más desprendida de eso. Pero en algún momento, de hecho, yo ya llevo nuevamente caminando con El Salvador aproximadamente 8 años, ¿sí? Mi hermana hace apenas aproximadamente 1 año se bautizó. Pero finalmente, nosotros conversábamos con mi hermana y decíamos, esa semilla nunca se perdió. Esa semilla nunca se perdió porque a pesar de que nosotros vivíamos en el mundo, nosotros nos absteníamos de varias cosas porque sabíamos que eran malas, ¿sí? Porque esa semilla había quedado sembrada acá en el corazón. Pero también en el momento en que nosotros vimos la necesidad de retornar a Dios, sabíamos dónde estaba esa fuente, sabíamos a quién acudir porque esa semilla ya había quedado sembrada, ¿sí? Y los frutos apenas están empezando a ver, ¿ya? Entonces, por experiencia propia se los digo, madres, ¿sí? No dejen de reposar su mano con sus hijos. Continúen perseverando. Es una tarea dura, sí, a pesar de que yo no tengo hijos, pero yo puedo verlo en mis amigas, hermanas, mi familia, de que no es una labor fácil. Sin embargo, las insto a que no desmayen, porque por experiencia propia se los digo, esa semilla queda ahí sembrada. Y en algún momento de la vida, aunque nos apartemos, el Creador volverá a traernos porque esa semilla está ahí, ¿sí? Dice también la palabra del Creador que, bueno, no voy a tocar las citas, se las voy a dejar para que el video no quede tan extenso, pero en Juan capítulo 4, 36 y 38, y en 1 Corintios 3, 6 y 9, nos habla de que uno es el que siembra, otro es el que ciega y otro es el que recoge. ¿Por qué también quiero recalcar eso? Porque no quiere decir que porque nosotros sembramos esta semilla, nosotros seamos los que vayamos a cosecharla, ¿sí? Nosotros somos llamados a echar la semilla, pero quizás en ese momento la semilla no dé fruto, nosotros nos vayamos para otro lado a hacer la obra con otras personas, pero llegue otra persona a regar esa semilla que nosotros hemos dejado, ¿sí? Y dice que finalmente todos se gozarán, ¿ya? Todos se gozarán. Sembremos la semilla, y si somos llamados no a sembrar la semilla, sino a regarla, hagamos la obra que el Creador nos ha mandado, ¿sí? Quizás algún día nos toque sembrar, quizás otro día nos toque regar, quizás otro día nos toque cosechar, ¿sí? Pero finalmente el crecimiento, dice la palabra del Creador, lo da Dios. Eso es lo único que nosotros no podemos hacer. El crecimiento no nos pertenece a nosotros, ¿sí? Así como a nosotros no nos corresponde convencer a las personas, porque la convicción se da a esa medida que nosotros vamos teniendo una comunión con Dios. Esa es una obra directamente de Dios hacia el alma humana, ¿sí? Nosotros lo único que debemos hacer es sembrar, ¿sí? O regar, que Dios se encargará del resto. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son limitados. Nuestros pensamientos a veces están acompañados de temor, de fracaso, de dudas, de incredulidad,
¿sí? Pero dice que los pensamientos de Dios son ¿qué? Más altos que nuestros pensamientos. Si Él nos ha mandado a nosotros a sembrar la semilla es porque va a dar resultado. Dice, la palabra que yo envío, dice, no volverá a mí vacía. Finalmente cumplirá una función, ¿sí? ¿Cuál es la función principal que Dios desea que se cumpla? Que nos convertamos a Él, ¿sí? Que miremos nuestros malos caminos y vayamos a nuestro Salvador. Sin embargo, desafortunadamente la mayoría de las personas no atienden este llamado. Pero aún así la palabra no deja de cumplir su función. Le decía el Salvador a Nehemías, hablen, sea que escuchen o no, dice, pero que sepan que hubo profeta en medio de su pueblo. Y en el día de mañana, esa palabra misma que no quisieron escuchar en ese momento, condenará a las personas, pero libraremos nuestra alma, ¿sí? Según dice también la palabra del Creador a Ezequiel. Entonces, hermanos, el llamado es ¿a qué? A que podamos sembrar la palabra de Dios, ¿ya? De la manera en que el Padre Celestial nos llame, ¿sí? Con nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestros hogares, ¿sí? Con nuestro testimonio principalmente. Esto debe ser lo principal. Y si el Padre Celestial les ha dado el don de enseñar, de predicar, de instruir, utilícenlo. Gálatas capítulo 6, versículo 7 al 9 nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos de hacer el bien, ¿sí? A veces nos cansamos, pero dice que a su tiempo, ¿qué? Segaremos si no desmayamos. Sin embargo, tenemos que mirar a ver qué es lo que estamos sembrando. Cada vez que nosotros nos relacionamos con las otras personas, ¿cuál es la semilla que nosotros estamos dejando ahí sembrada? ¿Sí? Por nuestro testimonio, por nuestras palabras, por nuestra influencia inclusive, ¿sí? Debemos meditar en eso. O sea, estamos reflejando la imagen del Salvador cada vez que nos relacionamos con la gente de afuera, o nos estamos adaptando al mundo para complacer a los demás, ¿sí? Dice, miremos qué semilla estamos sembrando, ¿sí? Porque el que siembra para la carne segará ¿qué? Corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Y ya para finalizar, quiero darles una promesa, porque yo sé que a veces es difícil, hermanos. No es fácil sembrar la semilla, ¿sí? Porque desafortunadamente la mayoría de las personas están obstinadas y no quieren conocer del Evangelio, ¿ya? Y a veces eso lo desanima. A mí personalmente me desanima mucho, ¿sí? Y me da tristeza. Y sobre todo cuando muchas veces son miembros de nuestra propia familia. Pero hay una promesa, hermanos. Hay una promesa para que no desmayemos. Y esa promesa la encontramos en el Salmo 126, versículos 5 y 6. Y dice así: los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Esa es la promesa del Creador. ¿Vamos a tener que llorar? Sí, hermano, no les voy a decir mentiras. Vamos a tener que llorar, ¿sí? Vamos a tener que sufrir por causa de Cristo, porque Él lo dijo. ¿Qué dijo Cristo? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Salvador también tuvo que sembrar con lágrimas, pero dice que Él verá el fruto de su aflicción y quedará saciado. Entonces, hermanos, el llamado es a que sembremos esa semilla, ¿sí? Con luchas, sí, con pruebas, sí, con lágrimas, sí. Pero esas lágrimas que nosotros botamos son las que se encargarán de regar la semilla. No dejemos de sembrar, no dejemos de orar, no dejemos de perseverar. Hermanos, este era el tema que quería compartir con ustedes. Espero que les sea de bendición y que esto sea una motivación, ¿sí? Estudiemos la palabra del Creador y vemos que es maravillosa. Pero no nos quedemos con eso, porque Dios desea darnos para que nosotros, ¿qué? Impartamos. Así mucha gente no valore nuestros esfuerzos. Pero si no valoraron el esfuerzo del Hijo unigénito de Dios, ¿qué esperamos con nosotros? El siervo no es mayor que su Señor. El Padre Celestial les bendiga y recuerden que Cristo vuelve pronto. Preparémonos. Cielos y mares anuncian Cristo viene.